Encantada me acompañes en tu canal. Soy Natalie y hago videos de maquillaje, belleza y cajas de suscripción. El turno de hoy es para la caja Trend Mood en el volumen número 7. Conecte conmigo en mis otras redes sociales si estas temáticas son de tu interés. Suscríbete a este canal, me ayudaría full a crecer y seguir trayendo contenido como este, que es el que te encanta a ti. Ahora sí, vamos a ver todos estos productos. La cajita luce de esta forma. Para las que no la conozcan, esto pesó 3 libras para el shipping. Y les comento un poquito acerca de ese desorden que ustedes ven allá. Básicamente están haciendo ciertas remodelaciones en la casa y por eso todo está un poco patas arriba. Así que les pido que me disculpen por el mes, pero la verdad es que no me puedo aguantar las ganas de seguir grabando para ustedes. Esto a mí me encanta muchísimo. Espero que se vea reflejado muy pronto en llegar a la meta de 1000 suscriptores. Este producto de Glow Recipe fue recientemente estrenado ahorita en septiembre 1. Es de la marca Glow Recipe y el producto se llama Plum Plum Hyaluronic Serum. Este es un serum que te promete dos cosas: hidratar la piel a su máxima expresión y además de eso hacer que tu piel se vea bien jugosa y radiante. Este serum lo puedes incorporar en tu rutina de skincare, ya sea en la mañana o en la noche. Debes tener la cara bien limpia y además de eso se recomienda que esté un poquitito húmeda. Luego pones 2 pumps de este serum y ya con eso basta y sobra para alcanzar todos esos beneficios. Me sorprendió full que dice que en solo un día vas a ver resultados, vas a ver cómo tu piel se ve más rellenita, más jugosa. Entonces la botellita luce de esta forma, como es por medio de pump. El dispensador, pues no vas a necesitar espátula ni otra herramienta. Entonces vamos a hacer un swatch, diría yo, una muestra del producto. Aquí van 2 pumps y luce de esta forma. Es bastante runny. No le siento un olor tan fuerte. Tiene un tonito muy leve de aroma, pero muy leve. Entonces así luce en la mano. Ahora me lo voy a poner en el rostro. A ver, verdad que era con tap motion. Por lo menos en la mano no siento una rápida absorción del producto. Deja la piel un poquito grasosita o con esa sensación de que es una crema bastante rica o gruesa. Es lo que siento, o sea, se siente una película en la mano, en esta parte de aquí. Ahora, en el rostro se siente un tantito grasosito y un poco pegajoso. Dice que los resultados son muy rápidos, incluso en un día ya vas a ver resultados, así que espero que pasadas las horas de hoy, de este día de hoy, pues ya empieza a ver los resultados. Bien, chicas, como se dan cuenta, ya tengo mi base, tengo las cejas hechas, también me puse un poquito de baking, no me he puesto contorno como tal, es solo que la base me queda un tantito oscura y les muestro cuál es, que precisamente les voy a hacer un review más adelante, esta de Huda. Bueno, continuamos con el siguiente producto de esta caja tan espectacular. Todos y cada uno de los productos me ha gustado, ni siquiera los he empezado a utilizar, pero bueno, vamos a utilizarlos, ¿cierto? El producto que tengo acá es de la marca Becca y este se llama Light Gleam. El tono que me mandaron es el Red Star y este es un producto que recientemente también tuvo su lanzamiento. Entonces, este producto me gusta mucho la idea porque tiene su primer y también tiene la sombra, lo que vas a poner encima, lo que va a resaltar más. Y además de eso también los puedes utilizar solitos. Entonces voy a descubrir a ver qué lado es el de... Ok, no hay que descubrir nada. Aquí dice, de esta flechita para acá es el primer y esta flechita para acá es el topper. Lo único que no encontré en la cajita como instrucción es si tengo que tener el párpado totalmente limpio, si la base o el primer que me eche debe estar mojado o debe estar sellado. Entonces, como ya yo me apliqué corrector, básicamente lo que voy a hacer es sellarlo y empezar con la base. A ver, de entrada no me está gustando la cuestión porque no sé qué estoy haciendo y esto no tiene más instrucciones,
No sé si esto habría que aplicarlo con una brochita, con el dedo para esparcirlo. Yo creo que lo más fácil sería poner el dedo, pero así es como que muy intensa la cuestión para esto ser una base. Dice que el efecto de la base va a ser velvety y junto con el topper va a crear una tonalidad duochrome. A medida que pasa el tiempo y tú vas moviendo tu ojo, pues pestañeando y todo eso, la sombra usualmente se va corriendo. Entonces no me gustaría que quede húmedo el producto porque siempre se va a estar moviendo. Me apliqué mucho de esto, debí ir como que más pasito a pasito. Ya esto me quedó así súper intenso, no se ve mal, siento que se está secando el topper a medida que lo voy pues difuminando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se ve eso? Voy a ponerme una brochita totalmente limpia a ver si puedo difuminar el topper, que no se llegue a ver tan intenso y tan cortante esa línea que me hice con el dedo. Bueno, chicas, aquí está mi base y estoy lista para aplicar. ¿Dónde está? ¿Dónde se me fue? Aquí está. Para aplicar el topper. Me parece que Huda Beauty también tiene un sistema de sombras así también líquidas y con este tipo de aplicador. Si no es así, pues aquí se los dejo ahorita que esté editando. Pero me parece muy práctico esto en cuanto a hacer un cut crease, sobre todo si tiene buen pulso, pasar el aplicador de una forma que te quede tu cut crease bien perfecto y también jugar con la variedad de tonos que ellos ofrecen. Bien, ahora vamos con el topper. Voy a utilizar el aplicador directamente a ver qué efecto me da. Pigmentan full, se difuminan bastante rápido, son opacos, tienes una intensidad de color bastante uniforme, no vas a sufrir con eso. Me gusta también el hecho de que no necesitas una brocha adicional, o sea, con el dedo y con la misma brochita esta puedes maquillarte. Por algún motivo, razón, circunstancia, el topper me está ardiendo en el párpado. I don't know what's going on. No me estoy haciendo así tap 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 porque me arda, solo es como para difuminar el producto, ver qué puedo hacer con el dedito. Qué raro eso, ¿verdad? Que me esté ardiendo. No sé si tendrá algún ingrediente que pues sea alérgica o no me convenga. No sé por qué me está ardiendo. A ver, ahí está. ¿Qué les parece? Bueno, así vamos con estas sombras de Becca. Les comento mi opinión o mi primera impresión acerca de este producto. Que si lo compraría otra vez, de pronto en otros colores, realmente no. Creo que con las sombras en polvo me basta y me sobra. La cuestión del aplicador pues está chévere para una chica de pronto que quiera hacer cut crease y mirar qué tonos necesita, qué tonos le llama la atención para eso, pero de igual manera con un pincel, con una brocha tú puedes hacer el mismo cut crease. ¿Qué tiene de novedoso? Pues de pronto que trae las dos cosas a la vez, el topper y trae la base. Pero fuera de eso no hay nada así impresionante. Este topper pensé que iba a brillar más, que iba a resaltar más. No ha sido así. De todas maneras solo llevo una sola capita. No sé si de pronto la base, este color de acá se comió o le quitó intensidad al tono topper. No sé si es eso, habría que probarlo. Pero como primera impresión pues no me animaría a comprar uno en ningún otro tono porque pienso que lo puedo hacer pues con una sombra común y corriente. El siguiente producto es de la marca Nude Sticks, creo que es así, y este es el Nudies Glow Bubbly Bebe. I don't know, that's what it says there. Y dice que es un all over face highlight, es un iluminador para todo el rostro. Me gusta la idea de esta cuestión porque ya trae la brochita. La cuestión, ok. Esto lo quitas de esta forma para poderla lavar. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a empezar. A ver, ok.
Bien, vamos a ver qué cantidad de producto nos trae. Es esto lo que vas a recibir. Y estoy un poquito preocupada de cómo aplicármelo ya que tengo polvo encima. Voy a ponerlo aquí inicialmente con la brochita. Es que me lo voy a aplicar acá en el rostro. Y por el momento les muestro un swatch. Como siempre yo sobreaplicándome los productos, pero bueno, en fin. Es como para mostrarles a ustedes cómo luce la cuestión. Luce de esta forma. Me siento un poquito dudosa de ponerme esto así, porque no sé si se me va a venir toda la base, todo lo que ya llevo hecho. Está chévere, está chévere, está chévere. Hasta ahí, pues muy bien la cuestión. Da un glow bien sutil, lo cual me conviene mucho o me gusta muchísimo. Voy a pasarme la barrita con mucho cuidado, a toquecitos. No. A ver, me arrepentí de ese movimiento, pero todo esto lo tenemos bajo control, no se preocupen. Este es un buen producto por lo que veo, ya que pues se deja difuminar y no arrastra la base, ni rubor, ni pues todo el trabajo que ya yo llevo hecho. Está muy correcto. Por el momento lo voy a sellar con setting spray. Siguiente producto es de labios de también la marca Nude Sticks. En fin. Y este es el Lip Glaze. El tono es el Nude 08. Y este es el aplicador. Me voy a poner un swatch aquí. Uy, es un tono berry bien precioso, glossy, y espero que me quede espectacular. Eso lo vamos a ver en este preciso momento. Está bien precioso. Me gusta muchísimo este tipo de tonalidad, ustedes ya lo saben. Además de eso, pienso que me queda bien. Una cosita que les comento es que tiene olor a menta y también la sensación es de picor. No sé, y se lo voy a dejar aquí en la pantalla, si la finalidad es hacer un efecto plump o que los labios se te vean más gruesos. No solo por el efecto gloss, sino también por la sensación. Si es así, pues bueno, aquí se lo voy a comentar, pero luce de esta forma. Y si no recordé mal, esto trae un lápiz y un labial. De P. Louise solo conocía la prebase para las sombras, no sabía que tenían más productos, otras líneas de productos. Bueno, la cuestión es que este color rosadito está bien bello. Estas letritas aquí son en color dorado. A ver los tonos que me mandaron. Este dice Achievements, P. Louise, y de este lado dice P. Louise Heights. Creo que necesitas poco producto para cubrir un área común o tan grande como mis labios. Está bellísimo el tono. Ensucié full. Déjame limpio aquí un poquito. Entonces este labial, ya vieron más o menos el swatch. Lo voy a poner en el centro para crear un efecto de un labio más grande. La combinación me parece muy bonita. Ambos productos deslizan muy bien. Necesitas poca cantidad, estoy notando, para cubrir pues toda el área. Se siente bastante hidratante, no se siente pegajoso, incómodo, es liviano en el labio. Entonces está muy ok, la verdad. El último producto que tengo por acá es de la marca Boscia, es de Skincare, y si no recuerdo mal, esto era un scrub. Obviamente no lo voy a estar utilizando porque ya tengo todo el maquillaje y tampoco era mi plan usarlo. Esto se llama Berry Blend Smoothing Facial. La cajita luce de esta forma y de este lado nos dice algunos datitos importantes, bien interesantes. Por ejemplo, que es para todo tipo de piel. Empezamos muy bien por ahí. Es 100% vegano, no es tratado en animales, no tiene conservativos o preservativos artificiales. No tiene fragancia artificial, color artificial. ¿Cómo lo vas a utilizar? Dice que apliques una cantidad generosa, eso me gusta cuando dicen generoso, en una piel limpia y dejar
La piel tiene que estar seca, debes dejarlo por 20 minutos y vas a experimentar una sensación de tingling, como hormigueo. Luego vas a retirar con agua o con un trapito húmedo y esto lo puedes utilizar 2 veces por semana. Este detallito me ha gustado, la cuestión de la espátula, y viene bien selladito acá que dice remove before stocking. Bueno, esto yo no se lo voy a remover porque no lo voy a empezar a usar inmediatamente, entonces pues lo voy a dejar ahí, pero este es el productito último de esta caja. Bien, chicas, coméntenme qué tal les pareció esta caja. Personalmente, absolutamente todos los productos, en cuanto a la primera impresión, incluso este que no lo abrí, me parecieron espectaculares y deseo seguir utilizándolos más. Si ustedes ya lo han utilizado, déjenmelo saber en un comentario y qué tal es su opinión de esos productos. También quiero saber nuevamente qué te pareció esta caja y si debo seguir trayendo más Trend Mood a este canal con más frecuencia. Puedes dejármelo saber en mis redes sociales, también en un comentario en este video, y nos vemos en un próximo video.